Bien, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Francisca Salomé Cambari Vargas. Bien, en esta oportunidad vamos a tener una pequeña charla sobre el currículum vitae del pastor en este siglo XXI. Bueno, tenemos, se puede decir, muchos pensamientos que pasan por nosotros. ¿Qué será un currículum vitae? Cuando hablamos de esto, todos sabemos que un currículum vitae es una hoja de vida. En resumen, es el conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencias laboral que ha desarrollado, obtenido una persona a lo largo de su vida, ¿no? Laboral o académica. Y esto nos suelen exigir en lugares donde vamos a postular como trabajadores, empleados, profesionales, y bueno, por la cual ven este documento y se hacen una selección en una entrevista, ¿no? Para que puedan tomarnos también y ocuparnos en el trabajo. Pero más allá, cuando hablamos del pastor del siglo XXI, tenemos que pensar que este currículum se puede decir, es un documento, es donde nosotros nos formamos académicamente, en cuanto nos capacitamos también a conocimientos y sobre todo esa palabra que pesa en este currículum del pastor del siglo XXI que se llama la espiritualidad. Ya esa es la palabra clave, se puede decir que hace diferencia a este tipo de currículum en el primero mencionado y ahora, ¿no? Entonces, esto empieza cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿no? Y desde ahí empezamos con la primera hoja. Se puede decir que ya tenemos uso de razón, ¿no? Las personas que recibimos al Señor sabemos por qué lo estamos recibiendo. Entonces empieza nuestra primera hoja en nuestro documento del currículum vitae. Una carrera que empezamos a llenarlo poniendo ya otras hojas ya escritas, se puede decir, con el tiempo adquiriendo experiencia y todo lo que se va a hacer más por delante, ¿no? Entonces, esa es un breve resumen de lo que nosotros podemos hablar sobre esto cuando hablamos del currículum vitae del pastor del siglo XXI. La palabra del Señor nos dice en el libro de 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hablando de este currículum, dice la palabra que nosotros debemos presentarnos como obrero de que no tiene de nada de qué avergonzarse, que presenta la palabra tal cual es verdadera, ¿no? Entonces, eh, vamos a poner algunos objetivos dentro de lo que es en este libro de 2 Timoteo que se encuentra en el capítulo 2 y 3, que Dios nos capacita de acuerdo a su propósito para nuestras vidas. Veremos algunos aspectos del apóstol Pablo que tuvo un diferente, se puede decir, estilo de vida que para nosotros es mostrarnos una direccional en el que él fue también, ¿no? El apóstol Pablo era relacional, se puede decir que ha llegado a estimar tanto a Timoteo y lo trataba como su propio hijo, nos dice en este mismo capítulo 2 de 2 Timoteo, se acordaba de él sin cesar en sus oraciones de día y de noche y anhelaba verlo y acordarse también en sus lágrimas, dice, ¿no? También era inspirador, era doctrinal, era experimentador, era un consejero. Si nosotros vamos a vernos en esta área, ya, lo relacional, sí, cada uno sabemos con cuántas personas nos relacionamos y a cuántos los estimamos verdaderamente, ¿no? No debería haber de acepción de ninguna, ¿no? A todos por igual.
En cuanto a la palabra doctrinal, también sabemos hasta dónde uno se ha capacitado y todavía nos falta más, ¿no? Y en cuanto a la experiencia, después de que Pablo ya haya instruido a Timoteo, ahora lo anima de que él participe también de esos sufrimientos y también se goza Pablo, ¿para qué? Para que diciendo que Timoteo ya está listo para que pueda él también levantar otra obra, ¿no? En cuanto a consejero, también nosotros sabemos si estamos también capacitados, ¿no? Y en cuanto a la inspiración, a Pablo lo vemos hasta el día de hoy como una inspiración, pero la pregunta es también a ti, a mí, cómo nosotros inspiramos también a otras personas, ¿no? Entonces, es primordial que nosotros tenemos, que ver en nuestras vidas de esa manera, ¿no? El relacionarse, el invertir tu vida, tiempo en otras personas son los componentes claves cuando uno está enamorado de Cristo. No puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos puede salvar, ¿no? Entonces, solo en Él está la salvación. Cuando anunciamos su evangelio es invertir nuestras vidas y tiempo en multiplicarnos en otros, es reproducirnos. Pero ¿qué nos lleva a esto? Es la pregunta clave. ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué tú lo haces? Yo lo hago, ¿no? Entonces, simplemente esta respuesta se encuentra en el libro de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué cosas de lo que dices o haces impacta al mundo? Su mandato no fue para ser estudiado, sino para ser aplicado en nuestras vidas primeramente, ¿no? Sin discipulado no hay misión. Sin salvación, también hablemos de que la salvación es gratis, pero el discipulado nos va a costar, ¿sí? Un poco de mucho esfuerzo, ¿no? A Pablo le ha costado la vida, ¿no? No es una hoja, el currículum vitae, no una hoja de vida, sino un estilo de vida a la voluntad de Cristo. Las cualidades que podemos hablar en este documento del currículum son cualidades personales del servidor, del líder pastor. Primero, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Si primero no ponemos estos dos mandamientos en nuestro corazón, difícilmente vamos a poder desarrollarnos y formar un documento, llenar año tras año, ¿no? Segundo, entiende correctamente, nosotros tenemos que entender correctamente nosotros la palabra, el evangelio. En 1 Corintios 15:1-5 nos habla. Tercero, la perseverancia en la gran comisión. Es muy importante el perseverar de la gran comisión que nos habla en el libro de Mateo, capítulo 28. Conoce a Dios, camina con Jesús, vive de acuerdo al Espíritu Santo, ¿no? Vive voluntariamente, 2 Corintios 5:17-20. Invierte voluntad y vida y verdad, Tesalonicenses 1:2 versos 8. También tenemos que llenar en nuestro documento el servicio con excelencia y calidad, que es tan importante porque si nosotros nos vamos a engañar, será un documento llenado tal vez por interés o simplemente por beneficiarte o simplemente por obligación. Pero ¿cuándo vamos a ver ese documento que a Dios le interesa? Y por cierto, un día nos va a mostrar también, dice en el libro de Apocalipsis, nuestras obras. Entonces, cuando tú lo veas, esa obra que lo has hecho con excelencia y con calidad. Jesús ha invertido casi el 85% de su tiempo en el ministerio con sus discípulos, ¿no? También tiene que ver una relación íntima con el Señor. Sabe también el que va a llenar su hoja vitae. Nosotros tenemos que aprender también a reprender, que quiere decir animar, a estimar, que es la palabra exacta, ¿no? Colosenses 3:16. También tenemos que ser valientes, porque un hombre valiente es aquel cuya confianza en el poder de Dios lo ayuda a vencer cualquier miedo,
Recordemos a Josué 1:9, el mismo Señor dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto también es para sus siervos, para sus siervas, para todos, ¿no? Entonces, un poco para respaldar y para apoyar a este tema de nuestro currículum, personalmente mi testimonio para aportar de información, yo sirvo por la gracia del Señor casi ya 20 años en el camino de Dios y he podido servir en áreas como secretariado, ujier, en el servicio de, de alabanza y adoración, como maestra de jóvenes, también en el grupo de intercesión y actualmente también por la gracia de Dios estamos en el servicio de diáconos, ¿no? Entonces, eh, yo puedo concluir en esta pequeña charla, espero que también te haya servido algunas pautas de lo que deberíamos de tomar en cuenta para nuestro documento de currículum vitae en el área de lo que se refiere espiritualmente, ¿no? Entonces, nuestras vidas ya vistas, ¿no? Entonces, quiero concluir diciendo, un discípulo maduro busca siempre esto en la vida, que es el servicio a Dios, ¿no? Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso el servicio a Dios es un honor, es un privilegio. Sin duda, el Señor, no, nada, sin el Señor nada podemos hacer. Una vez más somos conscientes de su llamado, tomar fuerzas en Él con todo nuestro amor y como Pablo decía, su gracia no ha sido en vano para conmigo. El servicio de Dios es un privilegio, es un honor, vuelvo a decir, es algo especial. Pregunto, ¿cómo redacta usted su currículum vitae? Si crees que en mucho tiempo no hiciste nada, por nada te deprimas. No te afanes, no te pongas triste, porque su palabra siempre van a ser buenas y nuevas. La palabra de Cristo. Aún mientras respires, tienes una oportunidad. Esto no termina aquí, sino empieza. Es momento de que nosotros podamos empezar y a formar ese documento de nuestro currículum vitae. Espero que te haya servido algunas pautas en esta charla. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar.